Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están armando afanosamente a Ucrania, y participando en otras acciones que alientan a los líderes de Kiev a creer que tienen un fuerte respaldo occidental en su confrontación con Rusia y los separatistas respaldados por Rusia. El conflicto entre el gobierno ucraniano y las fuerzas separatistas en la región de Donbass, que se ha mantenido a fuego lento en los últimos años, gracias a los frágiles acuerdos de Minsk, muestra signos inequívocos de calentamiento. Ese desarrollo está exacerbando las ya peligrosas tensiones entre Kiev y Moscú. Existe una creciente especulación de que Rusia podría incluso lanzar una invasión a Ucrania. Los líderes occidentales están siguiendo una estrategia imprudente que está generando advertencias cada vez más precisas por parte de los funcionarios del Kremlin. En 2 ocasiones desde principios de abril, Rusia también ha realizado ominosos despliegues militares cerca de su frontera con Ucrania. Poco antes del episodio anterior, la administración Biden había anunciado una nueva venta de armas por $125 millones a Ucrania. Aunque la transacción se suspendió temporalmente en junio, $60 millones de ese paquete se entregaron durante la visita del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin a Kiev a fines de octubre. Estados Unidos no es el único miembro de la OTAN que ha realizado ventas de armas desestabilizadoras a Ucrania. Turquía está equipando al ejército ucraniano con drones y, a fines de octubre, las fuerzas de Kiev lanzaron un ataque con drones que destruyó las baterías de artillería rebelde en Donbass. Moscú emitió fuertes protestas por la escalada tanto en Ucrania como en Turquía. También siguió un nuevo despliegue de fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación de que Rusia pudiera ejecutar una repetición de su ofensiva militar de 2014 cuando el gobierno de Vladimir Putin tomó Crimea, y luego proporcionó apoyo militar a los secesionistas en el este de Ucrania. La venta de armas es solo un componente del creciente apoyo a Kiev por parte de Estados Unidos, y algunos de sus aliados de la OTAN. El presidente Joe Biden ha expresado repetidamente el compromiso de Washington con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania contra la agresión rusa. Las tropas estadounidenses y ucranianas han realizado ejercicios militares conjuntos, juegos de guerra, en varias ocasiones, y las fuerzas de Ucrania se han incluido en los ejercicios militares de la OTAN. De hecho, Ucrania acogió la última versión de esas maniobras en septiembre de 2021. En respuesta a la presión de Washington, Ucrania está siendo tratada como miembro de la OTAN en todo menos en el nombre. Tales acciones son innecesariamente desestabilizadoras. Los líderes de Ucrania, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, ya están haciendo declaraciones patriotas sobre la recuperación de Crimea y el aplastamiento de los separatistas en Donbass. El documento de estrategia de defensa oficial del país adoptado en marzo de 2021 incluye explícitamente esos objetivos. Lógicamente, tales alardes carecen de fundamento. Las fuerzas militares de Ucrania no son rival para las de Rusia en términos de cantidad o calidad. Sin embargo, la creencia en el apoyo militar de Estados Unidos o de la OTAN puede hacer que los líderes ucranianos abandonen la prudencia y organicen una confrontación nefasta. Una vez antes, Estados Unidos llevó a un cliente demasiado ansioso a asumir que tenía el respaldo de Washington, y el resultado fue una guerra innecesaria en la que el cliente salió magullado y humillado. La administración de George W. Bush alentó tontamente al presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, a creer que su país era un importante aliado de Estados Unidos, y que Estados Unidos y la OTAN acudirían al rescate de Georgia si se veía envuelta en un conflicto con Rusia. Washington proporcionó millones de dólares en armamento a Tbilisi e incluso entrenó tropas georgianas. Bush también había presionado a los aliados de Estados Unidos en la OTAN para que dieran a Georgia y Ucrania la membresía en la alianza, aunque sin éxito. En agosto de 2008, Saakashvili lanzó una ofensiva militar para recuperar el control de Osetia del Sur, una de las 2 regiones secesionistas. La ofensiva georgiana causó bajas a las tropas de mantenimiento de la paz rusas que estaban desplegadas ahí desde principios de la década de 1990, y Moscú respondió con una contraofensiva a gran escala que pronto llevó a la ocupación de varias ciudades georgianas, y llevó tropas rusas a las afueras de la capital. A pesar de la retórica de apoyo anterior de Washington, Saakashvili descubrió que Estados Unidos no estaba dispuesto a librar una guerra en nombre de Georgia, y tenía que firmar un acuerdo de paz en los términos de Rusia. Los paralelos entre ese fiasco y la actual política occidental, especialmente estadounidense, con respecto a Ucrania son alarmantes. Las ventas de armas de Washington están ayudando especialmente a crear una situación peligrosa que involucra a Ucrania. El presidente Barack Obama aparentemente comprendió el potencial de tales ventas para provocar a Rusia y desencadenar un conflicto armado. Se negó a implementar la transferencia de armas a Kiev, a pesar de que la legislación del Congreso autorizaba ese paso. Desafortunadamente, los sucesores de Obama no fueron tan sabios ni tan cautelosos. A pesar del engaño generalizado de que Donald Trump fue blando con Rusia,
Su administración ejecutó múltiples ventas de armas a Ucrania. Tanto en 2017 como en 2019, esos paquetes incluso incluyeron sofisticados misiles antitanque Javelin, sobre las vehementes protestas de Moscú. Las ventas de armas generosas similares han continuado bajo Biden. Washington y sus socios de la OTAN deben alejarse de sus políticas cada vez más peligrosas. El Kremlin ha dejado en claro varias veces que considera a Ucrania como una preocupación central de seguridad rusa, y que los esfuerzos para convertir a ese país en un aliado militar occidental corren el riesgo de cruzar una línea roja brillante. Adoptar medidas que alienten a un cliente volátil a participar en provocaciones que no puede soportar si su adversario más fuerte responde escalando la confrontación es una negligencia atroz en política exterior. Armar a Ucrania con armas sofisticadas es un ejemplo de libro de texto de tal locura. Los otros facilitadores de Estados Unidos, Turquía y Kiev deben cambiar de rumbo antes de que conviertan el conflicto de Ucrania en una conflagración. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Compartilo con tus amigos. Muchas gracias por elegirnos. Bendiciones.